Los traileros veteranos dicen que hay carreteras que no figuran en los mapas porque nunca fueron hechas para llegar a ningún lugar, sino para atrapar a quienes se atreven a recorrerlas cuando la noche está demasiado quieta. No es superstición ni cansancio, es experiencia, y por eso algunos prefieren perder dinero antes que tomar ciertos desvíos después de la medianoche. Aquella noche parecía una más, un viaje largo, solitario y rutinario, con el motor rugiendo de fondo y las líneas amarillas estirándose hasta perderse en la oscuridad. El reloj del tablero marcaba las 2:07 am, la hora en que el cuerpo pide descanso, pero la carretera exige atención absoluta. El desvío apareció sin previo aviso, una salida estrecha que el GPS señaló apenas unos segundos antes, obligando a girar de golpe para no pasarla de largo. Apenas las llantas tocaron ese asfalto más oscuro y agrietado, la señal desapareció y la pantalla quedó recalculando eternamente como si no supiera dónde estaba. La carretera se volvió extrañamente recta, demasiado perfecta, sin señales, sin reflectores, sin marcas recientes de neumáticos, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Los faros apenas iluminaban unos metros adelante, y más allá solo había un vacío espeso que parecía absorber la luz. El radio comenzó a llenarse de estática, un ruido constante que subía y bajaba como una respiración artificial, hasta que entre el chisporroteo se coló una voz distorsionada. No decía palabras completas, solo fragmentos, sílabas sueltas que sonaban peligrosamente parecidas a un nombre. El reloj volvió a llamar la atención cuando el tiempo dejó de avanzar, quedándose congelado en las 2:13 am, sin importar cuánto siguiera avanzando el camión. Cada kilómetro recorrido parecía idéntico al anterior, los mismos árboles, las mismas curvas inexistentes, el mismo silencio antinatural. A los costados del camino comenzaron a aparecer restos de cosas que no deberían estar allí. Piezas oxidadas de vehículos, pedazos de guardarraíles retorcidos, señales dobladas como si hubieran sido arrancados con las manos. Todo indicaba accidentes, muchos accidentes, pero no había reportes, ni patrullas, ni luces de emergencia. Más adelante, las luces traseras de otro tráiler brillaban en la distancia, detenidas en la orilla como una promesa de alivio. Al acercarse, el camión parecía antiguo, cubierto de suciedad seca, con la pintura desgastada y las placas tan oxidadas que no se podían leer. El conductor estaba de pie junto a la puerta, un hombre alto, delgado, con el rostro cansado y los ojos hundidos, como alguien que llevaba demasiado tiempo sin dormir. No parecía sorprendido de ver a otro tráiler, como si lo hubiera estado esperando. ¿También te equivocaste de salida? Antes de que pudiera responder, añadió algo que hizo que el estómago se encogiera. No apagues el motor, pase lo que pase. El viento sopló de pronto, trayendo consigo un olor extraño, mezcla de combustible viejo y tierra húmeda, y a lo lejos se escuchó algo parecido a un frenazo prolongado, aunque no había ningún vehículo a la vista. El hombre sonrió apenas, una sonrisa sin alegría, y negó lentamente con la cabeza. «Esta carretera cobra peaje», murmuró, «pero no es dinero lo que quiere». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, las luces del tráiler parpadearon y el hombre dio un paso atrás, como si hubiera dicho demasiado. La carretera volvió a quedar en silencio absoluto y el otro tráiler desapareció de repente. No se fue, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. El camión avanzó solo unos metros más antes de que una sensación de presión se instalara en el pecho, pesada, opresiva, difícil de explicar. A partir de ese punto, algo comenzó a cambiar, no afuera, sino dentro. Una certeza incómoda de que el camino ya había tomado una decisión. El sonido del motor parecía más lejano, como si viniera desde otro lugar, y cada sombra al borde del camino parecía observar con atención. Y antes de continuar, si estás escuchando esta historia y quieres más relatos como este, suscríbete ahora al canal de YouTube Historias de Terror y síguenos en Spotify como Historias de Terror, donde narramos historias que nacen en carreteras olvidadas, pueblos malditos y noches que nadie quiere volver a vivir. Las luces del tráiler comenzaron a reflejar figuras que no estaban realmente allí,
siluetas paradas en medio del asfalto que desaparecían al acercarse demasiado. El radio volvió a encenderse solo, y esta vez la voz se escuchó clara, demasiado clara. Da la vuelta antes de que sea tarde. El problema era que el volante ya no respondía como antes, y la carretera parecía extenderse sin fin, negándose a permitir cualquier escape. El motor empezó a fallar sin razón aparente, bajando de revoluciones como si algo invisible estuviera drenando su energía lentamente. Cada intento de acelerar era respondido con un sonido ahogado, como un suspiro mecánico. A lo lejos, en medio de la carretera, apareció algo inmóvil, una figura humana de espaldas, parada bajo la luz mortecina de los faros. No se movía, no reaccionaba, solo estaba allí, esperando. El camión se detuvo de golpe. El motor tosió una última vez y quedó en silencio, dejando que la noche recuperara el control absoluto del lugar. Desde la oscuridad se escucharon pasos acercándose, lentos, arrastrados, y una voz familiar susurró el nombre desde algún punto imposible de identificar. En ese instante quedó claro que la carretera no era un camino, sino una trampa, y que detenerse había sido exactamente lo que siempre quiso. El silencio que siguió a la muerte del motor fue más aterrador que cualquier ruido, porque no era un silencio natural, sino uno que parecía escuchar, atento a cada respiración y a cada pensamiento. La figura frente al tráiler no se movía, pero su presencia se sentía pesada, como si la carretera misma se hubiera detenido para observar. Los pasos se hicieron más claros, arrastrados, irregulares, acercándose desde distintos puntos al mismo tiempo, aunque no había forma de ver más de una sombra. El nombre volvió a escucharse, pronunciado con una familiaridad imposible, como si algo conociera cada recuerdo y cada error cometido en la vida. Cuando la figura finalmente giró, los faros iluminaron un rostro pálido, inexpresivo, con ojos apagados que reflejaban la luz de una forma antinatural. No era un desconocido, y ese fue el verdadero horror, porque tenía rasgos similares al propio, como una versión desgastada y vacía. El radio se encendió solo una vez más, y la voz que salió ya no estaba distorsionada, sino clara, profunda y firme. «Todos reaccionan igual la primera vez», dijo. «Creen que todavía pueden irse». El volante se movió apenas, sin que nadie lo tocara, girando lentamente de un lado a otro, como si algo probara cuánto control quedaba. La carretera comenzó a vibrar, y las líneas amarillas se ondularon suavemente, como si el asfalto respirara bajo el peso del tráiler. De la oscuridad surgieron más figuras, algunas con ropa de trailero, otras con uniformes antiguos, todas con la misma mirada vacía y la misma quietud inquietante. No caminaban del todo, se deslizaban, como si el suelo las reclamara constantemente. La voz del radio explicó lo que nadie quería saber, que aquella carretera no siempre fue así, que durante años fue escenario de accidentes inexplicables, colisiones imposibles y desapariciones sin testigos. Cada muerte, cada miedo, fue quedándose allí, impregnando el asfalto hasta que el camino aprendió a retener. «No somos fantasmas», continuó la voz, «somos el peaje». La frase quedó suspendida en el aire, pesada, definitiva. Yo también pensé que podía escapar, pero la carretera no necesita que mueras, necesita que te quedes. La voz explicó la regla final, la única que nunca aparecía en los relatos, que para seguir avanzando alguien debía detenerse para siempre. El camino exigía reemplazos, conductores que mantuvieran la carretera viva, atentos, vigilantes, esperando al siguiente que se equivocara de salida. El motor tosió de pronto, como si reaccionara a la decisión que aún no se tomaba, y el tablero parpadeó mostrando símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. El volante se enderezó solo, apuntando hacia adelante, ofreciendo una falsa sensación de elección. Las figuras comenzaron a retroceder lentamente, dejando solo una presencia más fuerte, más cercana, una presión directa en la mente que no dejaba pensar con claridad. La carretera no hablaba con palabras, hablaba con recuerdos, mostrando escenas de viajes pasados, de noches solitarias, de errores pequeños que habían llevado hasta allí. La decisión llegó sin anuncio, impuesta por el peso de la situación, y el momento pareció estirarse más allá del tiempo normal.
Aceptar significaba seguir vivo, conduciendo eternamente por esa carretera, esperando a otro para poder descansar. Rechazar significaba quedarse inmóvil, fundirse con el asfalto, convertirse en una sombra más al borde del camino. Ninguna opción era buena, solo inevitable. El motor rugió de repente con una fuerza que no tenía antes, las luces se encendieron con intensidad y la carretera frente al tráiler comenzó a abrirse, mostrando un camino distinto, más claro, más real. El hombre del tráiler antiguo dio un paso atrás, entendiendo lo que estaba ocurriendo. «Recuerda esto, cuando vuelvas a escuchar tu nombre será tu turno». El camión avanzó y de pronto todo volvió a la normalidad. El cielo nocturno reapareció, las señales de tránsito regresaron y el GPS mostró una ruta conocida, como si nada hubiera pasado. El reloj marcaba las 2:14 AM, solo un minuto después de haberse detenido. La carretera quedó atrás, silenciosa, invisible, como si nunca hubiera existido. Pero el alivio duró poco. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. Primero en los sueños, luego en los reflejos y finalmente en la vigilia, donde ciertos caminos parecían alargarse más de lo normal. A veces, al manejar de noche, el radio se llenaba de estática sin razón. Y en medio del ruido, una voz familiar susurraba el nombre, recordando que la carretera no desapareció. Solo está esperando. Si te atrapó esta historia, suscríbete al canal de YouTube Historias de Terror y síguenos en Spotify como Historias de Terror, donde cada camino, cada pueblo y cada noche esconden algo que nunca debió despertar. Y recuerda, si una carretera no aparece en el mapa, no intentes descubrir por qué.